contra 1. Esta noche en el estudio se encuentra la politóloga nacida en la capital queretana, Laura Ballesteros Mancilla. Mientras estudiaba en el TEC de Monterrey, comenzó a participar activamente en organizaciones civiles, mostrando inclinación por temas de la ciudadanía, derechos humanos y transparencia. A sus 32 años, es diputada de la bancada panista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y principal impulsora de la Ley de Movilidad en la capital, aprobada en abril. Pero este año no ha sido fácil. Se le vinculó con una inusual reunión de mujeres panistas y meses después debió denunciar la sustracción ilícita de documentos en su área de trabajo. Laura Ballesteros, diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del DF. Bienvenida a 3 contra 1. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Oye, Laura, has estado muy involucrada en el tema de los taxis y el conflicto que hay ahorita entre los taxis regulares o concesionarios que se quejan de los otros irregulares o piratas, donde incluyen a los taxis que pedimos a través de aplicaciones como por ejemplo Uber. ¿En qué va ese asunto, Laura? Mira, en los últimos días han habido confrontaciones, han habido algunos pleitos y al final de cuentas lo que nadie ha puesto sobre la mesa y es lo que hemos intentado hacer en la Asamblea Legislativa es al usuario. De pronto puede parecer esto un pleito entre taxistas y políticos y creo que ahí es donde es el peor de los mundos y nadie gana. Al final del día el usuario hoy pide un mejor servicio de transporte público en la ciudad. Algo está pasando también en el estómago del gobierno que no está permitiendo que hoy tengamos el transporte público que merecemos y que sin duda se están abriendo nichos en donde la gente por demanda está haciéndolos crecer. Hay que dejar muy claro esto, se debe de regular, sí se debe regular, se debe poner piso parejo, claro, y también con reglas claras y no hay que pasarle por encima tampoco a los concesionarios, porque hay muchos de ellos que han cumplido con las reglas, tienen que sus pagan, argumentos, claro, y pagan además una cantidad cerca de 13,000 pesos al Digamos año. que están pagando justos por pecadores, porque finalmente sí hay una piratería tremenda en los taxis y hay también gente que trabaja de manera regular, pero por eso pedimos taxis de app, ¿no? Porque creemos que son taxis más seguros, taxis que nos van a respaldar en eso que buscamos muchos capitalinos y pero no tomamos uno en la calle. El tema es el piso equitativo, ¿no? No tienen la misma regulación y no tienen las mismas cargas. Aquí y yo creo que que lo que tú estás proponiendo justamente eso. Estoy proponiendo que haya un equilibrio, que podamos ponerle piso parejo a las nuevas aplicaciones de transporte, que las podemos dividir en dos. Hay unas que aglutinan concesionarios a través de una aplicación y que entonces te los van administrando a través de la misma. Y hay otras que no están utilizando concesionarios, que son vehículos privados, como Uber y Cabify, por ejemplo, y que es ahí donde está la mayor parte del conflicto. Pero fungen como taxis al final del día, ¿no? Llamémosle por su nombre. Choferes privados, ¿no? Y ahí es donde también tiene que partir la discusión y que aunque suene tonto, tenemos que partir de ahí, ¿son taxis o no? Sí, hay que plantearlo. Hay que definirlo. Porque si sí son taxi, entonces hay que meterlos en las reglas de los taxis, ¿no? Con la nueva modalidad de la tecnología y las aplicaciones. Pero si no son taxis, entonces ¿qué son? ¿Y en dónde los vamos a regular? En Washington, hace unos días precisamente, sacaron ya la primera regulación en el mundo a este respecto. ¿En el mundo? En el mundo es la primera en Washington, digamos el equivalente a la Asamblea Legislativa de Washington lo sacó y lo trató de la siguiente manera que me parece interesante. Ley para la innovación de los vehículos de alquiler. O sea, es bien interesante porque está introduciendo dos elementos. Innovación, que tiene que ver todo con la tecnología. La tecnología marca tendencias. La tecnología no debemos de tenerle miedo, ni tampoco preocuparnos porque hoy las leyes no estén corriendo al igual que ellas. La tecnología va a ir siempre adelante. Y nosotros tenemos que actuar rápido y tenemos que discutirlo sin pena y sin miedo. Y sin vergüenza tampoco. Y por otro lado, vehículos de alquiler. Los están planteando como vehículos de alquiler. Yo no estoy diciendo que tengamos que hacer eso. Estoy diciendo que es lo que está haciendo el mundo. Y la Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo. Estamos perfectamente en posibilidades de no copiar otros ejemplos, sino de proponer y ser un referente mundial. Y yo quiero ver a la Asamblea Legislativa y al gobierno entrándole al debate. Claro, oye, pero ¿qué te dicen los taxistas en las mesas de trabajo que han tenido en las reuniones? O sea, ¿de qué se quejan en corto con ustedes? Pues mira, muchos de ellos primero estaban bastante molestos porque pensaban que mi posición personal, como las de algunos
legisladores era proteger a las nuevas aplicaciones por encima de ellos. Entonces, las primeras mesas fueron para poder intercambiar opiniones y que sepan que nosotros estamos del lado del usuario. Yo no puedo defender ni a las nuevas aplicaciones ni tampoco a los taxistas. Yo tengo que estar del lado del usuario y del lado de la legalidad. Y es ahí donde les abrimos las posibilidades, como ellos además las merecen, de poder trabajar los temas. Llegamos al acuerdo de generar una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad, la nueva Secretaría de Movilidad. Propuse también que intervenga Profeco. La Profeco tiene mucho que decir y no ha dicho nada. Mira, a veces estamos en esta discusión donde los nuevos transportes dicen que son privados y no los viejos, sino los tradicionales dicen que ellos son públicos. Y la realidad es que todos son privados. Cuando el gobierno está concesionando el servicio, se lo está concesionando a un privado. Y entonces tú como usuario eres un consumidor y la Profeco tiene mucho que decir al respecto también. Entonces yo quiero que en esta mesa se incluya la Profeco. La propuesta es que nos la llevemos esta discusión a la Asamblea Legislativa. Se ha estado proponiendo que hagamos un foro con todas las voces. Yo no he visto en lo particular a nadie. Creo que lo correcto es que públicamente todos nos sentemos y hablemos. ¿Y la gente de estas aplicaciones, las representantes, también se han sentado a esa mesa? ¿Han estado? No, hemos estado en contacto nada más con los concesionarios hasta ahora. Por eso queremos abrir la mesa para todos, y ya sea un foro o la mesa o los dos, que puedan estar todas las voces ahí representadas. Nosotros les hemos estado dando seguimiento en redes sociales con los posicionamientos que han ofrecido. Oye, para irnos a pausa, Laura, ¿y tú cómo te mueves en la ciudad? O sea, pues yo trato de ser intermodal. La verdad es que antes de ser asambleísta, ya me moví en transporte público desde hace mucho tiempo. Yo estudié y trabajé desde los 17 años. Entonces me tocaba de repente los embotellamientos hacia el Zócalo y opté por el metro. Y así me hice usuaria de transporte público por ser práctica y eficiente. Podía estudiar, leer, comer, incluso a veces en el metro, y llegaba directo a mis clases. ¿Pero sigues utilizando el metro? Sigo utilizando el metro. Utilizo metro, utilizo metrobús, utilizo bicicleta. Trato de utilizar la bicicleta 2 veces a la semana como único medio de transporte. ¿Y cómo lo haces con los tacones y el traje sastre? Porque tienes que llegar. Y tacones y traje sastre y bolsa. Porque creo que parte de lo que tenemos que decirle a la gente es que no tienes que disfrazarte de astronauta para salir a la calle y subirte a una bicicleta, que es tu herramienta de movilidad, que vas directo a la oficina con saquito y con tacón, si ese es tu código de vestimenta. Así te subes a la bicicleta así y así me subo a la bicicleta calle. Y tengo una canastita donde pongo mi bolsa. Bien. Y así es donde trato de moverme. Intento generar en estas 2 veces a la semana trayectos de 20 minutos entre una y otra cita, para que no sea más de eso, porque más de eso ya es cansado y también se genera una lógica más lenta. Si no, utilizo el metro. El metro es espectacular cuando llega a donde llega, porque el problema del metro es que este plan maestro del metro nadie se preocupó por ejecutarlo. ¿En horas pico la Bueno, eso es. En horas pico me subo. Me ha tocado cuando se queda no parado. No, pues no, pero en tiempo sí. íntima. Sí, bueno, pero en tiempo sigue siendo maravilloso y eso no Sí. lo cambio por nada. Pero incluso me ha tocado cuando se queda parado, cuando se inunda. Que últimamente mucho, ¿no? Sabes que el metro tiene 25,000 millones de pesos de déficit en inversión en mantenimiento. O sea, lo que estamos viviendo no es fortuito. Ni siquiera es producto de una mala administración, es producto de la falta de inversión. Pero el dato más, digamos que revelador y además dramático, es que nosotros creemos, cuando yo entré a trabajar en esta materia de movilidad, creía que no se invertía en movilidad. Y descubrí conforme estudié el tema que es un mito. El gobierno está invirtiendo cerca de 30,000 millones de pesos al año. ¿Se invierte mal? En movilidad en la ciudad, lo invierten mal. Porque el 78% ya medido está siendo invertido en infraestructura vial. Y entonces, evidentemente, el transporte público, el futuro, lo que tendríamos que estar hoy pensando y invirtiendo, sobre todo además para llegar a la mayoría, el 80% de la gente usa transporte público en la ciudad. Claro. Entonces es injusto no invertirlo ahí. Pero bueno, ahí están las fallas. Bueno, vamos a pausa y regresamos. Sí, gracias. Yo te voy a cambiar un poquito de tema. ¿Qué pasó con este asunto de que te bajaron un poquito del rank de vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea? Cuéntanos un poquito, ¿por qué? Pues mira, nosotros en un inicio como legisladores somos 13, como ustedes saben, somos la bancada más joven de la Asamblea Legislativa. Empezamos a tomar decisiones que implicaban poner ciertos perfiles en distintos arenas de la ciudad. En mi caso me tocó encabezar la agenda de movilidad de la Ciudad de México, una agenda que además estaba por demás olvidada, estaba muy segmentada, trabajada por partes. Marcelo Ebrard hizo cosas interesantes en el tema, pero no dejaba de estar segmentada. Es ahí donde encontramos un nicho importante y después, conforme fue avanzando los tiempos, las prioridades del grupo parlamentario cambiaron y así las del coordinador. Yo soy una persona tremendamente institucional. Para mí mi partido es, digamos que quien manda, y si esas decisiones se toman, yo me
digamos que me constrigo a ellas, ¿no? Al final del día también creo que cuando uno avanza en grupos pues de ese tamaño, cuando son más grandes, ¿no? Por ejemplo, la banca del PRD son 35 personas, nosotros somos 13. Pues tampoco es mucho fácil, más, ¿no, Laura? es mucho más difícil. Que se bajen de la vicecoordinación, de la comisión de gobierno, digo, y vas como muy bien y de repente... Sí. Pues mira, es una decisión que tomó el coordinador parlamentario, sus razones creo que ya las ha expuesto, y en ese sentido, pues a mí no me toca otra cosa más que aguantar. Porque te digo, son difíciles. Pues es que ha sido difícil desde la llegada a la Asamblea. Digo, yo no sé si algún legislador haya tenido un paso sencillo en su trabajo, al menos el mío fue complicado desde un inicio. No es fácil ser mujer en política, ¿no? ¿Por qué? Pues es muy complicado, o sea, de entrada porque es un mundo de hombres, aunque todavía nos cueste trabajo aceptarlo y a veces queramos cambiarlo, ¿no? Las mujeres hemos logrado posicionarnos de manera rápida y sobre todo fuerte en espacios, pero si no los peleas, los pierdes rápidamente. Y es ahí donde se vuelve complicado, ¿no? Hay hombres que están acostumbrados a mandar, que les cuesta mucho trabajo convivir con mujeres y sobre todo hay una vieja generación de políticos donde para ellos la postura con la mujer en trabajo, eso te seducen o te someten. ¿Sí lo has ¿no? sentido así? Bueno, o sea, creo que no solamente yo, en este camino Sí, me he claro, encontrado todo con mundo, muchas ¿no? mujeres que han estado en la misma situación que yo y te vas tomando entonces la seriedad del tema y te das cuenta que no es una cosa que te suceda solo a ti, sino que es una práctica generalizada. ¿Trabajas algo en tu ambiente para poder cambiar esa cultura? Sí, pues ahora fíjate desde que adentro? justamente provocado por ello, es bien complicado, por eso les digo, nunca ha sido fácil. Si estos últimos meses no lo han sido, no lo fue nunca toda la legislatura, pero estoy muy contenta y sobre todo satisfecha de haber hecho mi granito de arena en la ciudad, que es precisamente a lo que vine. Y cuesta mucho tiempo, por eso apenas ahora lo empecé a trabajar, darte cuenta cuando estás siendo víctima de violencia. Es bien difícil darte cuenta. Tú lo de has ello, vivido ¿eh? últimamente en dos ocasiones, por lo menos, ¿no? El último, Sí. el robo en Tucurul. Antes Sí, unos también ya ataques. se ¿Qué fue metieron que allá. incentivó eso, en tu opinión? Es decir, ¿qué motivó que te roben en algo tan Pues no entiendo. abierto, No se llevaron ¿no? papeles, no se llevaron nada de valor. Digo que tampoco iPhone tengo estaba nada. ahí, ¿no? Y Mi no te iPad. tu iPad. Las iPads que nos dieron a los Pero legisladores los para papeles votar. es lo más interesante. Se Es llevaron los decir, papeles. Pues ¿Pero yo qué creo había que- en esos papeles? Porque hablas de un folder que tiene que ver con tu trabajo. Sí, había legislativo. temas ¿Qué de hacía que pudieran llevarse minutas ahí? de las reuniones de comisión, algunos oficios que me turnan, había algunas cosas mías médicas porque estoy en tratamientos de tiroides desde hace algunos meses y había papeles, yo creo que pues querían investigar qué papeles ¿Sí había. presentaste la denuncia? Sí, levanté mi denuncia en el Ministerio Público, la verdad es que no quiero adelantar ningún tipo de hipótesis, porque la autoridad haga lo haga su suyo. trabajo. Sí, me parece lamentable que esto suceda en la Asamblea, pero tampoco estoy pidiendo un trato privilegiado. Yo soy igual que todos y que se siga por la ley su curso, ¿no? Pero bueno, te decía que un poco en este tema cuesta mucho trabajo darte cuenta cuando estás siendo víctima de violencia. Y ya platicaba también con algunas buenas amigas en este tema en política, cómo de pronto, pues por hacerte la profesional que eres y la dura y fuerte que eres, piensas que es parte de todos los días lo que tienes que aguantar y te das cuenta que no llega un momento. Pero entonces, que ¿cómo no le es así. haces? ¿Y cómo le haces entonces, Laura, con esto? Y a veces te conviertes en replicadora de violencia. Por eso luego es complicado. Te vas dejando llevar de repente. Claro, pues es muy complicado. No, porque manejar. replicas los patrones, que es lo Por que has supuesto. visto en un mundo que Por eso todavía es de luego hombres ves de a la mujeres política. tratando mal a mujeres también. Oye, porque pero es muy ¿cómo difícil. haces con este escenario que nos cuentas y que admites que sucede y que te toca en tu ámbito laboral? ¿Cómo haces al mismo tiempo para ser institucional dentro del Partido de Acción Nacional? O sea, ¿pasa algo que te molesta y no lo expresas? ¿O cómo lo expresas para al mismo tiempo seguir cumpliendo con las reglas? O sea, ¿cómo le haces? Pues yo no sé si sea lo correcto, pero finalmente lo que yo hice fue darle parte a mi partido de las situaciones que se estaban presentando y el partido toma decisiones, toma conclusiones. Yo creo que hay que ser institucional implica seguir las vías institucionales. Yo soy una persona que milita en el PAN ya casi desde hace 14 años. Elegí el PAN porque era un partido que le daba espacio a los ciudadanos como yo de hacer política. Hemos perdido mucho de eso. Hay que hacer la autocrítica porque si no, no lo podemos mejorar. Y estoy en el PAN para recuperarlo. Ahí es donde creo que tenemos que mejorar los espacios para que los ciudadanos entren a hacer política y de repente no se asusten, ¿no? Cuando suceden cosas que se escapan a veces a los ojos de la justicia, ¿no? La gente tiene que saber que si va a llegar a un partido como el PAN o cualquier otro, van a haber reglas donde se le va a ¿Y respetar. cómo recuperar esos espacios que el PAN ha perdido tanto en los últimos años? Es decir,
¿Cuál es la propuesta? Hay que abrirlo. No nos tiene que dar miedo tener candidatos que quieran ser política desde el Partido Acción Nacional, lleven carrera partidista o no. O candidatas, porque... Claro, no me refiero que el PAN es un partido mucho más de hombres. Sí, sin duda. Yo creo que el PAN ha tenido un proceso de cambio interesante en los últimos años. Tuvimos un proceso de transición al ser gobierno como nunca lo habíamos sido antes. Hoy tenemos una generación de panistas que ya están formados en gobierno y son funcionarios, lo cual es maravilloso porque antes no lo teníamos y el país eso también lo agradece. Laura, pero y ahora hay que generar los escándalos recientes, ¿no? La fiesta ¿no? en Puerto Vallarta con los mujeres, tantas el cosas. tema de los panistas también en Brasil, ¿no? Que los detuvieron, los acusaron de golpear a alguien allá y faltar el respeto a una mujer. En fin, estos temas, tú como mujer dentro del PAN, pues, ¿cómo los vives? ¿Cómo reaccionas? Pues mira, una vez más, sin adelantar conclusiones, yo sí creo que hay veces que hay temas que son por demás explosivos y que generan una ola que no necesariamente es lo que está sucediendo. Me ha tocado en carne propia vivirlo. O sea, en ese sentido, creo que hay que ser muy claros. El respeto a la mujer tiene que ser parejo, más en un partido que está promoviendo su participación. Madero ha dicho en muchas ocasiones que estamos buscando mujeres y así él también ha abierto las puertas para ello. Y por otro lado, también aprender a distinguir si hay casos que tengan que analizarse y perseguirse, se tienen que hacer, y eso no refleja al partido, a mí no me representa, y sé que no representa tampoco a muchos panistas. No te representa, pero no hay que ser afecta. injustos. Pero como que hay crisis de valores, ¿no? Porque ¿qué es el pero PAN toda la ante todos política, estos? ¿qué pasa también con los partidos pero el PAN políticos? defiende como Pero el PAN es cosas. particularmente en su narrativa ético y moralista y se basa mucho en eso, a diferencia de otros partidos. Sí. Y entonces choca más. Y creo que también por eso a veces se hacen estas conclusiones adelantadas o carnicerías de pronto cuando hay temas tan jugosos sobre la mesa, porque de pronto se trata de atacar al PAN con mojigaterías o falsos debates, ¿no? Y creo que ahí también nosotros tenemos mucho que decir como panistas, porque ¿Cómo el PAN en qué caso te estás también refiriendo? es un ¿El de la partido fiesta, liberal. el de los brasileños? ¿En cuál Pues adelantamos un poco aprender nosotros a distinguir conclusiones? cuando es vida privada y cuando es vida pública, ¿no? Cuando un funcionario tiene, por supuesto, que respetar la línea muy delgada que existe entre las dos. Pero ¿Se comprobó que lo pagaron con recursos propios? El asunto de la creo que el tema sigue todavía caminando. Pero tampoco se ha comprobado que haya sido con recursos públicos. Yo creo que más bien ya se dejó como muchas cosas en pues va avanzando el tema y habrá que saber qué si se eso opina. es en la vida privada, aunque sean tus compañeros de yo partido, creo que nuestros representantes en uno el cuando es Congreso. funcionario, la línea es súper delgada y tienes que aprender a comportarte bajo las doctrinas y principios, no solamente de tu partido, sino que en tu casa te enseñaron. Pero por supuesto que hay que saber distinguir cuando hay también intenciones de hacer los temas mucho más grandes de los que son. Por eso yo no quisiera adelantar conclusiones, o sea, que si se llega a comprobar que fue recursos públicos y temas que sí son delicados para la función pública, habría que hacerlo. Pero insisto, de repente estos falsos debates en donde el PAN se le encasilla como un partido meramente conservador, también a quienes somos panistas que creemos en la venta liberal, porque nos ustedes genera en el PAN defienden ese tipo de valores, o sea, entonces... los defendemos y lo haremos siempre, pero también no olvidemos que el PAN fue fundado por liberales y que somos gente que tiene también otras propuestas, además de lo que siempre nos intentan encasillar como un partido conservador antiguo y de derecha, ¿no? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias. Laura, estamos hablando de la ideología del PAN, de cómo es la gente panista, de tintes conservadores, etcétera. ¿Tú cómo eres? Yo soy una mujer que me gusta el cambio, me gusta mucho la transformación y he intentado hacerlo desde la trinchera que me ha tocado. El PAN por eso se me hizo siempre la mejor opción para militar. Pensé mucho en militar, no fue una decisión fácil, no en el PAN, sino en cualquier partido político. Sin embargo, en este país, hacer función pública o cumplir con puestos de representación es complicadísimo llegar si no es por la vía de los partidos. Y fuera de partidos políticos, Laura específicamente en cuestión de aborto, en cuestión de bodas del mismo sexo, ¿qué piensas? Pues mira, yo finalmente cuando decido militar en el Partido Acción Nacional me comprometo y comulgo con una serie de doctrinas y principios en los que también creo. Me parece que debemos de ser un país que cada vez empuje más hacia las libertades, que empuje más hacia la democracia, que son dos de los principios que el PAN siempre ha promulgado. Y en la parte de temas como estos, sí creo que cada persona tiene el derecho de creer en lo que
deba creer. Sin embargo, el Estado debe, por su parte, también generar las condiciones para que en materia de salud pública, como es el tema del aborto, o en materia también de reconocimiento de derechos, como es el tema de los matrimonios homosexuales, pues pueda también existir reglamentación y regulación al respecto, ¿no? ¿Pero te parecen bien esas políticas públicas? Mira, yo siempre he sido una convencida DF? que en materia de salud, en términos del aborto, había muchas mujeres que se estaban muriendo en la plancha, en los hospitales por este sentido. Y soy una convencida que como te educaron en tu casa, con estos valores además que nosotros siempre hemos promulgado, vas a seguir viviendo toda tu vida, existe una ley en ello, con ello o no. Entonces también es muy aventurado decir que por poner una legislación que dé la libertad de decisión a una mujer, salga la gente encarretadas a hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es muy aventurado decirlo. A mí me parece que cada quien de la puerta de su casa para adentro es libre de decidir lo que quiera y el Estado sí debe de proveerte de las herramientas para que no caigas en situaciones de violaciones de derechos. Son banderas muy de la izquierda que han funcionado muy bien en la ciudad y que le han dado en cierta manera un seguimiento al PRD, ¿no? Digámoslo de esa forma. ¿Qué temas van a estar en la agenda del PAN para recuperar los corazones de los mexicanos que vivimos en el DF? Pues tu pregunta es buenísima, Malca, porque mira, nosotros dejamos de hablar de lo que a la gente le interesaba. De pronto el PAN dejó de hablar de todo y de nada a la vez y empezamos a involucrarnos con este discurso un poco a veces de status quo. Nos costó mucho trabajo ser gobierno, o sea, esta es la parte que tenemos que reconocer. Nosotros somos un partido que nació en la oposición y que creció en la oposición y que tenemos sangre opositora en las venas. Cuando de repente ven a panistas teniendo enfrentamientos o discusiones o debates muy acalorados, como ha sucedido a lo largo de los pasados años, ese es el panista. Pues nosotros tenemos sangre opositora y tenemos sangre que nos invita siempre a debatir y a confrontar ideas. Sin embargo, creo que tenemos que retomar la agenda que la gente hoy pide y son las agendas ciudadanas de nivel de piso. En mi caso particular decidí trabajar transporte y movilidad porque estoy convencida que le cambia la vida a la gente el mejorarlo y que es la petición de los ciudadanos todos los días. Es una plática de mesa. Y creo que es ahí donde tenemos que empezarnos a meter. ¿De qué está hablando la gente en sus casas, cuando come en familia? ¿Cuáles son los problemas que les están generando conflicto? ¿Qué no está resolviendo el gobierno? Es calidad de vida. Mira, es calidad de vida, es futuro, es sustentabilidad, es pensar que esta ciudad puede y merece ser un referente a nivel regional. Oye, Laura, y que eso y se sobre traduce esto en que una dices, mejor tú dices, calidad hay que retomar de los vida. temas de los que la gente está hablando en la sobremesa literal. La gente habla de las marchas en esta ciudad. Ustedes, tú en particular, como tu tema forma parte de tu agenda de la movilidad, has defendido el tema de que las marchas tienen que regularse en la ciudad. Pero hay otras personas que opinan que eso violenta el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación. ¿Dónde está el punto medio ahí? Fíjate que justamente cuando hablamos de marchas, cuando hablamos de reforma política, cuando hablamos de tantos temas que a veces para la prensa son tan interesantes, a veces nos olvidamos que muchas de ellas terminan y empiezan en intereses y en pláticas de políticos, que no le terminan de bajar a la gente en el interés que realmente tiene. Por eso, en materia de marchas y manifestaciones, más allá de si todos tenemos el derecho o no de hacerlo y etcétera, creo que lo que tenemos que resolverle a la gente es que hoy pueda llegar a su trabajo de manera cotidiana y sin contratiempos si existe una marcha. Y que puedan manifestarse las y que alguien pueda también marchar sin que esté con la represión del gobierno de alguna autoridad. Entonces, ahí es donde la discusión la abrimos cuando trabajamos la ley de movilidad. El PAN llevaba muchos años proponiendo leyes para regular las marchas y manifestaciones. Cuando tomó el tema de movilidad en la asamblea y empezamos a trabajarlo con muchos legisladores, la gran discusión era, ¿qué está primero, el derecho a la movilidad o el derecho a la libre manifestación? Entonces, la conclusión jurídica de esto es que están en el mismo nivel. Ahora, hay una acción de inconstitucionalidad que emprendieron algunos activistas y la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Nacional, que será tema de la Suprema Corte decidir ya si hay preponderancia o no entre uno y otro. Sin embargo, hoy en la Ciudad de México decidimos que el derecho a la movilidad debe ser reconocido, que debe de estar en el mismo sitio, que no puede estar por encima del otro. Y guardamos un artículo, o lo retomamos de la antigua legislación de transporte, que es el tema de las notificaciones. Los avisos. Eso ya existía desde la antigua ley. Eso es la controversia principal que existió. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy el derecho a la movilidad ya está reconocido, antes no. Laura, pero a ver, seamos realistas. Yo no me imagino, por ejemplo, en estas manifestaciones que está habiendo ahora grandes para exigir justicia por la de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? El Día de Acción Global por Ayotzinapa. Miles y miles y miles de personas. No me imagino quién va en representación de esa cantidad de gente que no es un grupo, sino es ciudadanos que se suman a una causa, yendo a pedir permiso para a tal hora salir de tal parte, de tal lado a tal lado, cumpliendo reglas. O sea,
Porque No, finalmente pero no es permiso. Una manifestación es una forma de presionar Espontánea muchas a la autoridad. veces. Además También. buscas presionar Exactamente. tomando las calles. Si O sea, yo cierro una calle, Por puedo eso, decir por eso como me parece gobierno. que hay dos aristas importantes aquí y antes de abordarlas me gustaría decirte que no tienen que pedir permiso, es un aviso. Con que manden Bueno, un pero, oficio, pero es que eso es un tema que etcétera, también ¿no? ha sido controversial, ¿no? No es un permiso, pero es un aviso que se puede convertir en un permiso porque No. la autoridad te puede decir, ¿sabes qué no? Hasta el día de ¿Se hoy, puede todas negar? las marchas que han existido desde que la ley de movilidad se promulgó, ni una sola ha dado aviso y todas han podido suceder. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué pasa? Por eso sí creo que entramos en un tema que es importante analizar. A ver, el aviso no restringe la libertad de expresión. El aviso, ¿Pero quién va, por la ejemplo? falta de aviso ¿Quién sí va te y avisa? restringe. Por eso, No, mandas un quizá mandas una correo, carta. Pero como ¿quién, sea. por ejemplo, en esta marcha que te estoy yo Quien sea. poniendo? ¿Quién? El que quiera hacerlo. Pero no si hay van un ciudadanos de representante manera... asumiendo Siempre lo que hay, dices es siempre hay una persona que está organizando, Híjole, no aglutinando. siempre, ¿eh? Ay, Sí, de repente incluso contra la violencia que se hicieron hace mucho tiempo y contra los secuestros. Blanco, Siempre aquella. había grupos, organizaciones ciudadanas y civiles que estaban ayudando a tú lo ves organizar un posible, poco ¿sí el crees tema. que alguien puede Pero organizar? a ver, el tema es este. A ver, la falta de aviso no te restringe tu derecho a la libre manifestación. Pero la falta de aviso sí nos restringe nuestro derecho a la movilidad. Porque entonces le impides a las autoridades poder planear rutas alternativas para quienes cruzarían por ahí, no van a poder porque hay una marcha. Entonces, esto es lo que tiene que resolver. Esto es un tema ya de la autoridad. La ley hoy ya puso claro ambos derechos. La autoridad tiene que generar protocolos para que nos puedan garantizar ambas. Ahora, y por eso decía que Pero son también dos... tiene que ser congruente en el sentido de que la autoridad, ¿quiénes son? Las manifestaciones que hacen molestia son las que atienden, Las que atiende y las que la autoridad, crean, claro. la que la autoridad responde a ellas. Entonces también la autoridad tiene que hacer un análisis de ser congruente con sus conductas, Por ¿no? supuesto. Pero volvamos un poco como al tema de las dos aristas donde hay que abordar el tema de marchas y manifestaciones, porque lo decías muy bien, Marta, o sea, de pronto son formas para que la gente presione, etcétera. Yo creo que también debemos de empezar a crecer como sociedad y como gobierno. De pronto estamos atorados en esta dinámica en donde yo te grito y yo te castigo y yo te grito más fuerte y yo te voy a castigar y al final del día creo que el gobierno tiene que madurar en sus procesos para poder resolver las demandas de la gente antes Por de que otras salgan vías, a gritar para que a no la tenga que calle. la gente Claro, ¿no? irse a manifestar. Todos los protocolos que se deben de establecer previo a la marcha es de responsabilidad del gobierno. Y cuando tenemos marchas en la calle es porque alguien no está haciendo su trabajo. Protocolos, todo Y es un venir tema a la Ciudad de tremendo, pero- México, porque son manifestaciones que también vienen de otros Claro. estados a la Ciudad de Claro. Y a México. nosotros nos Nos toca tocan todas aquí aquí. malabarear con eso, ¿no? Le decía que toma el tema protocolo, que sería otro tema para platicar, pero lamentablemente se acabó. Esperamos tenerte otra vez por aquí en Tres contra Uno. Muchas gracias, Gracias. encantada y qué gusto verlos. Igualmente.